Les habla la doctora Esther Chirinos, internista reumatólogo, doctor en ciencias médicas, coordinadora del nivel 2 de medicina basada en la evidencia. Esta sesión académica tratará de el MESH y la pregunta PICO, herramientas para la búsqueda de la información. Supongamos que alguien, tú o yo, decidimos que queremos hacer o elaborar una relación temática de todos los estudios aparecidos a lo largo de un año en una serie de revistas y encontramos un centenar de grupos de artículos. Estos grupos de artículos a su vez van a estar agrupados en base a ciertos términos, por ejemplo, isquemia cerebral, ictus, accidente cerebrovascular, enfermedades cardiovasculares. Entonces estamos frente al computador y el problema para nosotros adquiere proporciones más grandes a medida que pasa el tiempo. Imagínense en este 2021, frente al computador, colocamos ese entrecejo bien fuerte ante lo que tenemos delante en esa pantalla. Una base de datos de más de 18 millones de registros en la que hay que encontrar algún estudio con nivel de evidencia suficiente para tomar una decisión razonable. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Conveniencia de tratar con estrógenos en una menopáusica con antecedentes familiares de cáncer de mama para prevenir la osteoporosis. Entonces, estamos frente al computador, manos a la obra e introducimos los términos que consideramos más convenientes. Entonces, traducimos, porque acuérdense que el lenguaje universal en la ciencia es el inglés. Entonces vamos a colocar estrógenos, menopausia, cáncer mamario y osteoporosis. Son muy parecidos técnicamente. Y nos aparecen 6 artículos recuperados o repositorios. 4 de ellos son revisiones narrativas y 2 son estudios animales. Con este resultado no se atreve uno a tomar una decisión y es necesario acudir a otras fuentes. Y entonces nos preguntamos, ¿y por qué ocurre esto? Pues porque el lenguaje que se utiliza para hablar y el lenguaje que se utiliza para escribir está muy bien para tales actividades, pero este lenguaje llamado natural es altamente inefectivo, produce inseguridad e insatisfacción para recuperar el conocimiento almacenado. Entonces, para paliar tales deficiencias, se inventó un lenguaje para describir el contenido de los documentos llamado tesauro. Y este lenguaje no admite sinónimos. Y si lo pensamos, nos encontramos como esta persona en la lámina con la medicina basada en evidencia, cómo buscar evidencia, dónde, y todo este esquema de trabajo que parece inalcanzable. Los artículos sobre cáncer tienen asignado el término cáncer. Este lenguaje asocia los términos entre sí, agrupándolos por familias semánticas según una jerarquía de término más amplio que término más específico. Que y término relacionado con. Los términos aparecen en una lista consultable para clasificar los documentos según las materias y para permitir a quien tenga el nombre a quien consultar la base de datos.
harto de no entenderse, uno de nosotros que está realizando la búsqueda no se entiende con la máquina, entonces decide ir a la biblioteca del centro donde trabaja e entrevistarse o con el documentalista, que es el que clasifica los artículos y utiliza este lenguaje, o con el bibliotecario. El documentalista, activando una opción incluida en el sistema de interrogación, le dice: esto es cáncer, es el tesauro, que busca con qué término se ha introducido el concepto que necesitas y encontrarás la clave para encontrarlo. Así lo hace, y esta es la crónica de lo que aprendió: que para recuperarlos o para hacer una buena búsqueda, debe de identificar mediante qué término debe hacerlo. Y no es más que el tesauro. Entonces, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos debemos hacer? ¿Por dónde empezar? En primer lugar, tratar de diferenciar el lenguaje natural del lenguaje controlado. El lenguaje natural son conceptos y definiciones que vamos aprendiendo a través de nuestra carrera, que no es más que la terminología médica. Ese nos permite la comunicación en una revista, con nuestros compañeros de trabajo, con los investigadores. Permite la comunicación clínica. El tesauro no es más que un término de búsqueda que va a construir un lenguaje controlado que nos va a permitir la comunicación científica universal. En esta diapositiva pueden ustedes ir visualizando cómo de un término principal, como es enfermedades cardiovasculares, se va desarrollando y de manera jerárquica y se agrupan por familias semánticas términos que son más específicos, que van a aparecer en una lista en forma de árbol y que nos van a permitir consultar documentos clasificados. El MESH constituye la herramienta lingüística por excelencia para realizar búsquedas bibliográficas de alta calidad en Medline con base en la pregunta PICO. Cuando estamos realizando nuestra búsqueda, vamos a tener elementos que nos van a permitir a refinarla, elementos que vienen de la lógica de Boyle, los operadores booleanos o conectores. Los tres más famosos o más utilizados son las palabras en inglés and, or y not, que deben ser ingresados en mayúscula y significan and. Los resultados de la búsqueda deben tener todos los términos empleados. Es decir, si colocamos y o and, nos va a permitir ir completando la búsqueda. O los resultados de la búsqueda pueden tener uno o más términos utilizados. Y no se usa para eliminar un término del resultado de la búsqueda. Recordemos que la lectura se va a hacer de izquierda a derecha, entonces el orden de la colocación de los operadores va a cambiar el significado de la frase. Veamos un ejemplo. Si se desea realizar una búsqueda de estudios con imágenes en apendicitis aguda en adultos, entonces podríamos decir tomografía computarizada y ultrasonido, tendría que escribirse de la siguiente manera. En inglés, tomografía computada, criterios diagnósticos de apendicitis aguda en adultos, pero no el ultrasonido. Se lee de izquierda a derecha y allí excluye el ultrasonido. Si el interés es comparar los criterios de tomografía y resonancia magnética, podría hacerse la búsqueda de la siguiente manera: resonancia magnética y tomografía computada, criterios diagnósticos en apendicitis aguda de adultos. Pero como no queremos ultrasonido, colocamos adultos no ultrasonido. Pero supongamos que la queramos hacer para niños, entonces colocamos ultrasonido
no en adultos, para que nos dé las otras edades. Entonces, tener mucho cuidado en el orden de colocación del conector del operador booleano. ¿Cómo mantenerse al día con tanta información bibliográfica? La base de datos de información bibliográfica más consultada es Medline. 18 millones de referencias de artículos científicos con un crecimiento anual que supera los 700.000 artículos. Aunque bueno, en otras bases de datos ocurre lo mismo como Scopus y Web of Science. 40 millones de trabajos. El 50% de estas bases de datos está relacionado con temas de la biomedicina. Seguimos en cómo nos podemos mantener al día. Si consideramos como única fuente de actualización solo los estudios de mayor jerarquía, la situación de mantenernos al día sigue siendo inabordable. Medline solo en esta base de datos ha publicado 18.000 ensayos clínicos, 2.600 revisiones sistemáticas en el último año. Gran volumen de información que para muchos de nosotros los clínicos se considera bastante difícil, sobre todo cuando hay que analizarlo críticamente desde un punto de vista metodológico y la dificultad de leer lo que se publica en el idioma inglés. Por otro lado, algunos autores citan infoxicación o intoxicación informacional a la exagerada cantidad o exceso de información, pues indica que existe mucha más información de la que una persona puede controlar. Entonces es necesario establecer una metodología para la obtención de información de calidad que nos permita saber dónde buscar y cómo mantenerse al día de la información bibliográfica. Citemos 4 estrategias no excluyentes. 1. Suscribirse a revistas biomédicas que envían sumarios electrónicos a nuestro buzón de correo cada vez que se publique un nuevo número de la revista. Este es el servicio que conocemos como eTalk o las tablas electrónicas de contenido. La segunda estrategia es suscribirse a Alertas Bibliográficas, sistema que envía correos electrónicos semanales o quincenales, como uno lo decida, con listas bibliográficas. Allí tienen una dirección, pero también lo aprenderemos a través de PubMed. La tercera estrategia es participar en listas de distribución. Y la cuarta, suscripción a canales RSS o RSS, Really Simple Syndication, que es para ubicar los contenidos de las páginas web. ¿Qué ventajas tienen? No es preciso buscar la información periódicamente para estar al día de las últimas novedades, pues la información viene a nosotros con el consiguiente ahorro de tiempo. Los inconvenientes radican en que su costo de adopción es alto, ya que hay que detectar las fuentes de información relevante y realizar las suscripciones una a una. Entonces, es necesario integrar a la lectura lo nuevo en la rutina diaria de trabajo, pues de otro modo pronto nos veremos desbordados por la información acumulada. Está aquí para que recordemos que Medline es la base de datos más importante de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, National Library of Medicine. PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso a Medline y a otros enlaces. Y también pertenece a la National Library of Medicine. Y el tesauro MESH, que significa Medical Subject Headings,
o encabezamientos de materias médicos o descriptores en ciencia de la salud en español, DEX, los cuales son también utilizados por la National Library of Medicine. ¿Qué objetivos vamos a revisar durante esta sesión académica? Mostrarles las ventajas que ofrece realizar una búsqueda en la base de datos Medline mediante las facilidades que presenta el tesauro Mesh como herramienta alterna de búsqueda por su vocabulario controlado. Se enseñará paso a paso cómo construir el mapa estratégico para la búsqueda, identificar las 4 estrategias de búsqueda utilizando los mesh, aplicar estas estrategias mediante un ejemplo para la recuperación eficiente y más específica de información y ejecutar una búsqueda con niveles adecuados de precisión en dicha base de datos, que lo haremos en la sesión práctica. ¿Qué es un tesauro? Un tesauro son palabras que constituyen un tipo de vocabulario organizado de forma jerárquica que se basa en el uso de palabras clave o descriptores que definen un concepto de forma breve y clara. Se utilizan en el ámbito biomédico para describir, indexar, para realizar una descripción temática, para clasificar las referencias de los trabajos en las bases de datos bibliográficas. Representan los conceptos principales tratados en los artículos para así facilitar su recuperación, y son términos estandarizados. Al final, ellos constituyen un vocabulario. Nos permiten hacer búsquedas bibliográficas precisas usando un vocabulario normalizado médico. Son fundamentales, ya vimos, para indexar artículos, aseguran la viabilidad de mayor número de trabajos sobre la misma temática, se incluyen en los resúmenes estructurados y publicaciones para facilitar la divulgación de la producción. ¿Qué tipos de tesauros existen? El más conocido es el MESH, que es el que se puede encontrar en PubMed, usa más vocabulario y definiciones amplias y es en inglés. En español encontramos los descriptores en ciencia de la salud o DEX, realizados por VIREME y la OPS. Contienen más de 500,000 de términos, tienen la ventaja de que dan al mismo tiempo el término en español, en inglés y en portugués. Y hay otro, el Entry, de la base Embase, no es de acceso libre. Ha reportado todos los términos MESH y los ha adaptado mediante una herramienta informática a Entry, y usa menos sinónimos y definiciones especialmente concisas, constituyéndose entonces estos tesauros en un lenguaje documentado, sistematizado, exhaustivo y conciso. En el 2019 se encuentran 23.351 términos MESH, 76 subtítulos, 247.209 términos complementarios, y en el 2020 se añadieron 421 nuevas palabras. Se van actualizando año por año, se hacen públicos a finales del otoño del año previo, pudiéndose consultar todas las novedades en su web. Para el 2019 se añadió el término ex-fumador, ex-smokers. Antes no existía y solo se podía hacer una búsqueda por MESH como fumadores, aunque hubiesen abandonado ese hábito. Un ejemplo añadido al listado en el 2020 es diabulimia, que es un desorden de la alimentación que ocurre típicamente en pacientes
con diabetes mellitus tipo 1. Y otro ejemplo que va a venir para el 2021 dice: el término preferido anteriormente, distancia social. El nuevo término preferido, distancia psicológica. Veremos, esta lista todavía no es definitiva. Los términos se clasifican en forma jerárquica, partiendo de lo más general a lo más concreto. También siempre debe existir el concepto, el contexto. Se utiliza una estructura en árbol, tiene 16 categorías generales, que son las ramas principales, y en la rama de menor tamaño aparecen los títulos y subtítulos. Cada posición lleva un número. Siempre vamos a encontrar la definición del término y las aclaratorias. Van a aparecer con la frecuencia en la cual se utilizan, es decir, en primer lugar van a aparecer los más comúnmente utilizados y luego van apareciendo los menos frecuentemente utilizados. Y luego aquellos que estén formados por palabras compuestas. Esto es importante recordarlo. En estas diapositivas pueden ver la estructura de árbol, cómo se va abriendo, la jerarquización y los conceptos. Con el fin de realizar una búsqueda con mayor relevancia utilizando los MESH y la pregunta PICO, vamos a ir siguiendo este supuesto práctico que se elaboró. Supongamos que tengamos la necesidad de saber cuál es el mejor tratamiento profiláctico de la migraña en niños usando los principios activos flunaricina y topiramato para reducir las crisis migrañosas. Lo primero que tenemos que hacer es elaborar una pregunta para el tema y se puede utilizar la estrategia PICO. Utilizando la estrategia, la pregunta nos va a quedar de la siguiente manera. ¿Qué principio activo, flunaricina o topiramato, es el más indicado para un tratamiento profiláctico de la migraña en niños para controlar la crisis migrañosa? Los componentes de la pregunta, según la estrategia PICO, quedarían así: paciente, P, niños, I, D, intervención, profilaxia de la migraña, C, los comparadores, flunaricina y topiramato, y O, resultado o outcome, mejor tratamiento, disminución de las crisis migrañosas. El paso 2 es la búsqueda de los MESH con los componentes de la pregunta PICO. Se van a buscar los términos MESH, recordemos que todos van a estar en inglés, todos los que corresponden y que estén disponibles en la base de datos de acuerdo a los componentes de la pregunta. ¿Cómo van a quedar? De la siguiente manera. Migraña, entonces migraine disorders, niño, child, flunaricin, topiramate. Estos términos son los MESH más importantes, los mismos que también se encuentran disponibles. Recordemos que ellos aparecen según la frecuencia que se usa, es decir, primero van a aparecer los más comúnmente utilizados y luego los que se utilizan menos frecuentemente. Este paso 3 tiene varias formas de utilizarlo para recuperar de manera eficiente la información. Vamos a exponer los métodos que utilizamos y vamos a ir ejemplificando la búsqueda con la pregunta de investigación que ya elaboramos. A continuación, vamos a observar los sitios de entrada en donde podemos ubicar estos términos MESH. Fíjense la flecha que dice MESH Database. Luego tenemos otro a través de una lista de términos. Todas las vamos a revisar juntos. Esta otra a través de la caja principal de construcción. Y esta ya es un término MESH colocado en
en la caja de construcción de nuestra búsqueda. Una vez que ya uno sabe dónde ubicar el término mesh y como ya conocemos también las palabras concretas, vamos a tener 4 estrategias de búsqueda que vamos a ir revisando una a una. La más sencilla es buscar la palabra, añadirla al cajón de sintaxis y realizar la búsqueda del término mesh y luego la búsqueda general. Luego, buscar la palabra y limitar la búsqueda al término principal, Restrict to Major Topic, para obtener información más general. Luego, buscar la palabra, añadirla al cajón de sintaxis, pero agregar también uno o más subtítulos para hacer una búsqueda más específica. Y la cuarta búsqueda es a nivel del término mesh, pero que no tenga ninguna palabra subordinada a la misma. Entonces dice, do not include mesh terms found below this term in the mesh hierarchy. Con este primer método, el objetivo es hallar los mesh disponibles de acuerdo a la pregunta Pico. Y lo que se pretende es que el usuario obtenga un número de resultados manejables, relevantes y exhaustivos de acuerdo con la pregunta de investigación. Al seleccionar el Mesh Database, aparecerá una nueva pantalla donde se encuentra la casilla Búsqueda, Search. Empezamos por buscar el término Migraine Disorders. Al pinchar en Search se desplegará una lista de los mesh disponibles. En segundo lugar, se selecciona la casilla del término mesh y se añade al constructor o la caja de sintaxis, haciendo clic en la opción Add to Search Builder. En tercer lugar, se añade otro término a la casilla, por ejemplo, child. Luego, seleccionamos el término y lo agregamos a este constructor o la caja de sintaxis y utilizando ya un conector Add to Search Builder. En quinto lugar, observamos esta caja de sintaxis y vamos viendo que van entrando las diferentes preguntas y por defecto vamos a observar el operador booleano AND. Se agrega ahora el término mesh en la barra de búsqueda, se teclea flunaricina, aparece el término y hacemos clic en Add to Search Builder. Así vamos a ir seleccionando para cada parte de la pregunta Pico el término mesh y lo vamos a ir uniendo a la caja de sintaxis o de construcción de la pregunta total antes de realizar la búsqueda. Por ejemplo, como nos toca incluir el otro medicamento o comparador, colocaremos el conector OR y hacemos clic en el botón correspondiente. Ya luego van a aparecer ya todos los términos en la caja de construir nuestra pregunta con los términos mesh y le damos search y nos van a aparecer los resultados que varían según el día en que se está haciendo la búsqueda, dado que esta base de datos se actualiza día a día. En esta diapositiva está incluida la pregunta total en la parte superior y al lado tiene la palabra search, que fue clicleada o tecleada y aparecen, si ustedes pueden ver que dice que la búsqueda encontró 98 artículos, hay 20 en cada página y vamos viendo los nombres de cada una de ellas. Muchas veces de estos 98, algunos artículos hay que descartarlos, bien porque no nos gustan o simplemente porque están repetidos o a veces tienen la palabra que estábamos buscando
pero no era el tema del cual estábamos interesados. Este segundo método, en donde vamos a utilizar los subencabezamientos o el término subheadings, nos va a permitir realizar una búsqueda específica, en donde vamos a combinar el mesh seleccionado con subheadings. Así se podrá tener la oportunidad de realizar una búsqueda concreta, enfatizada en el término y con los subencabezamientos elegidos. Concreta. La anterior era manejable, relevante y exhaustiva. Esta va a ser concreta, muy concreta. Vamos a entrar en la base de datos de Medline. Vamos a buscar el tesauro Mesh Database. Rápidamente identificamos la casilla, buscamos la palabra search de búsqueda y vamos a teclear Migraine Disorders. Se oprime el botón de búsqueda, se van a desplegar los mesh y en Migraine Disorders está el epígrafe Subheadings. Lo seleccionamos y luego vamos introduciendo Drug Therapy, Prevention and Control Therapy para tener una búsqueda más específica ajustada a nuestra pregunta pico. Entonces en esa caja de búsqueda vamos a tener los desórdenes migrañosos, la terapia con drogas, prevención, control, niño, se añade, usamos los operadores booleanos para ir introduciendo todos los términos. Poco a poco, fluoranicina, otopiramato, y ya vamos usando varios conectores de la lógica booleana. Y al final, cuando ya tenemos en nuestra caja de sintaxis o en nuestra caja de construcción o la query web box, le damos search y vamos a obtener los resultados finales en la búsqueda, que en este momento van a ser 94, números similares. En esta diapositiva podemos leer en la parte superior, más superior, todos los términos de nuestra pregunta. Luego, en la búsqueda de resultados, vemos la cuenta de 94 artículos. Y pasamos al tercer método. Este tercer método tiene como intención colocar el término que dice no incluya los términos mesh que se encuentran debajo de este término en la jerarquía mesh. Esta función, al estar activada, no busca los términos específicos. Por ejemplo, para migraña desórdenes, si no activamos esta opción, va a colocar o va a introducir migraña sin aura, migraña oftalmoplégica, migraña con aura. Entonces, es un método más cerrado, de mayor especificidad, y los resultados a priori se ven reducidos. En primer lugar, vamos a acceder a la base de datos Medline. Vamos a buscar Mesh Database en la parte inferior, como lo vimos al inicio, y se hace clic sobre el mesh, cuyas palabras están subrayadas. Entonces se va a ver una nueva pantalla. Yo mañana les voy a enseñar otro más fácil todavía. Buscamos el término, lo tecleamos, entonces va a aparecer Do not include mesh terms found below this term in the mesh hierarchy. Lo seleccionamos. Va al constructor o a la caja de sintaxis. Continuamos. Entonces se va a incorporar el tema principal con el do not include y vamos nuevamente introduciendo cada palabra que sabemos que va a conformar nuestra pregunta pico. Con estos indicadores, y recuérdense que vamos a usar los conectores AND u OR para comparar fluoranicina o topiramato.
Cuando ya tenemos en la caja de búsqueda, en la caja de sintaxis o en el constructor de búsqueda, le damos en total al botón búsqueda, search, y en este momento se encontraron 87 artículos que lo pueden ver en la parte superior y se van mostrando 20 a 20 en cada página. En el cuarto método, la intención es ofrecer al usuario una forma de realizar la búsqueda utilizando la acción restringir al tema principal. Esta función restringe las palabras que se van a adherir por default o por defecto de manera automática al mesh que seleccionamos. Por ejemplo, cuando nosotros colocamos migraine disorders, también se incluirán otras palabras como sistema nervioso central, enfermedad del sistema nervioso central, enfermedad del cerebro, desórdenes de dolor de cabeza primario. Entonces, mediante el uso de esta función, la búsqueda será más general porque busca los términos de la jerarquía del árbol, es decir, de migraine disorder hacia arriba. A medida que ascendemos la búsqueda, es decir, abarcamos términos más generales, pero en sintonía con nuestra intención y centrada al objetivo principal, excluyendo términos que nos van a incrementar el número de artículos. Se recomienda de todas maneras, a pesar de que este es bastante específico, practicar todos los métodos, desde el menos relevancia al de mayor relevancia, y aprender cuál es el mejor. Generalmente el segundo y el tercero son los que le van a gustar más, porque son funciones de mayor complejidad. Veamos entonces el cuarto método. En este método, como siempre, vamos a ir al Mesh Database, vamos a seleccionar en esa pantalla, ¿verdad?, los mesh disponibles. Vamos a hacer clic sobre Mesh y se va a desplegar una pantalla nueva en donde va a aparecer subheadings. Debajo de los subheadings se encontrará la casilla Restrict to Mesh Major Topic, que es la que vamos a seleccionar y que se incluya en la caja de construcción. Luego, bueno, como siempre, vamos incluyendo cada término de nuestra pregunta. Vamos a utilizar los conectores AND y vamos a utilizar el OR para comparar los dos medicamentos. Al final, al tener construida toda nuestra pregunta, más el término nuevo que introducimos, restringir al tema principal o restrict to major topic, le damos al botón Search PubMed y obtenemos en esta búsqueda 89 artículos. Como lo pueden ver en la gráfica siguiente que nos muestra los 89 artículos. La verdad es que todas las búsquedas nos resultaron bastante eficientes y con un número de artículos bastante parecido. En esta tabla podemos observar ejercicio de búsquedas y resultados obtenidos mediante los 4 métodos propuestos, utilizando la base de datos Mesh de PubMed. En general, la estrategia de búsqueda con los métodos fue exitosa en términos de especificidad, exhaustividad y relevancia en los resultados. Mediante el uso del primer método, que fue una búsqueda general, se encontraron 98 artículos, de los cuales el 86% fueron relevantes. Utilizando el segundo método con los subencabezados, se obtuvieron 94 artículos, de los cuales el 84% fueron relevantes. Al aplicar el tercer método, no explotando la búsqueda, se obtuvieron 87 artículos con un 85% de relevancia. Y al aplicar el cuarto método, restringiendo la búsqueda al tema principal,
Se obtuvieron 89 artículos, de los cuales el 91% resultaron relevantes para el tema de investigación. En este último renglón no fue tan alto el número de resultados, pero fue mucho más alto la relevancia de los resultados. Restringir al tema principal. Podemos concluir como resultado la estrategia de búsqueda con los 4 métodos fue exitosa en términos de especificidad, exhaustividad y relevancia en resultados. Mediante la aplicación de estos 4 métodos en cada búsqueda en particular, se obtuvieron artículos repetidos. En general, en PubMed, sin utilizar los mesh, solamente con la pregunta pico, se obtuvieron 132 resultados, constituyendo una relevancia de 71%. Al comparar la búsqueda general en PubMed versus búsqueda con mesh, se observa que la primera metodología se obtiene una mayor cantidad de artículos y que utilizando los mesh se obtienen menos resultados, pero son más relevantes y de texto completo, lo que hace a esta metodología mucho más eficiente. Podemos concluir lo siguiente: recuperar información eficiente y específica se ha convertido en un reto. El dominio de la base de datos resulta muy complejo. Es importante tener suficiente conocimiento sobre el manejo de las mismas. Es imperativo que el profesional de la salud se familiarice con el mundo de la información, los tesauros, la lógica de Boole y el truncamiento. Desarrollar habilidades necesarias para aplicar estrategias efectivas a través de los mesh es una alternativa eficiente que permite ahorrar tiempo, esfuerzo y quizás dinero. Predomina en líneas generales el uso de la base de datos en lenguaje natural. Y quiero despedirme con esta frase: la intención es proporcionar una guía de recomendaciones y contribuir a cambiar la idea que se tiene sobre la complejidad de la búsqueda de la información en aras de un método de aprendizaje más sencillo y eficaz. Muchísimas gracias por su atención.